Continuemos estudiando las obligaciones según la pluralidad de sujetos y concluyamos con esta parte 2 de este tema que es un poco extenso y muy importante como lo es la solidaridad. ¿Qué diferencia hay entre la extinción de la solidaridad y la extinción de la obligación? Porque podría confundirse las personas a entender que la extinción de la solidaridad conlleva a que el vínculo jurídico que une al deudor o a los deudores con el acreedor o a los acreedores con el deudor se extingue y quedando liberados él o los deudores. La extinción de la solidaridad significa que el vínculo sigue existiendo entre las partes, entre los deudores y los acreedores. Lo que sucede es que cuando la solidaridad se extingue, estos vínculos jurídicos se transforman de solidarios a mancomunados. Es decir, que de mantenerse un solo objeto con diversos vínculos, ya cada uno de los deudores tendrá un vínculo independiente por una cuota parte o una prorrata de esa obligación en favor del acreedor. Es decir, que la extinción de la solidaridad mantiene el vínculo jurídico entre las partes. Mientras que cuando hablamos de extinción de la obligación, nos referimos a que el vínculo entre el acreedor o los acreedores y el deudor o los deudores se extingue, quedando en principio liberados los deudores frente al acreedor. La extinción de la solidaridad puede darse por dos vías. La primera es mediante la renuncia del acreedor a la solidaridad y la segunda es por el pago de la obligación. Analicemos en profundidad cada uno de estos métodos de extinción de la solidaridad o medios de extinción de la solidaridad. Empecemos por la renuncia del acreedor. Esta renuncia del acreedor puede ser expresa o tácita. Expresa se refiere a que el acreedor de una manera directa declara que la solidaridad se ha extinguido. Pero también puede suponer que haya una renuncia tácita, es decir, que haya una serie de acciones o actividades por parte del acreedor que hagan presumir que su intención es que la solidaridad se extinga. Y esos casos de renuncia tácita los encontramos en los artículos 1234 y 1235. Fíjense que el 1234 contempla dos casos en los que la solidaridad o la extinción de la solidaridad por parte del acreedor se presume realizada. El primer caso es cuando el acreedor recibe de manera separada de uno de los deudores solo su parte de la deuda, sin reservarse expresamente que se mantiene que la recepción de ese pago parcial no extingue la solidaridad o sus derechos en general. Por ejemplo, si tenemos una obligación donde Pedro, Luis y Carlos le deben a Juan una cantidad de dinero, digamos 90 bolívares, 900 bolívares, y Pedro va donde Juan y le paga solo 300 bolívares y Juan acepta
ese pago y no se reserva sus derechos como acreedor solidario, esa acción hace presumir que la intención de Juan era extinguir la solidaridad, porque recuerden ustedes que al ser la obligación solidaria, Juan tiene derecho a que Pedro, Luis o Carlos le paguen la totalidad de la obligación, es decir, los 900 bolívares. Por eso nuestro legislador señala o considera o presume que si el acreedor solo recibe la cuota parte de uno de los deudores solidarios, en ese caso, y no se reserva ningún tipo de acción con respecto a la solidaridad y sus derechos, se entiende que él está renunciando a esa solidaridad. El segundo tipo o acción del acreedor que hace presumir su renuncia a la solidaridad es cuando el acreedor se dirige o demanda solo a uno de los codeudores por su contraparte y éste conviene en la demanda o es condenado al pago solo de la cuota parte que ha sido reclamado. ¿Por qué se entiende que hay una renuncia de la solidaridad? ¿O por qué nuestro legislador entiende que el acreedor está renunciando tácitamente a la solidaridad? Porque recuerden nuevamente que él puede demandar la totalidad de la obligación a cualquiera de los deudores. Por lo tanto, si él decide demandar solo la cuota parte a uno de los codeudores, se entiende que él solo está interesado en que le paguen a prorrata. Y por eso es que se extingue la solidaridad y se transforma ese vínculo en una obligación mancomunada o prorrata. El 1235 contempla otro supuesto de renuncia de la solidaridad, y es el caso en que el acreedor recibe de uno de los codeudores solo parte de su parte de frutos o intereses de la obligación, de la deuda. En este caso, la pérdida o la renuncia de la solidaridad es por lo que se refiere a los intereses o los frutos de esa obligación, pero no por lo que respecta a cualquier interés vencido o y no por lo que respecta al capital o a intereses o frutos futuros, salvo que este pago haya sido recibido por parte del acreedor de manera fraccionada por un lapso de 10 años consecutivos. En ese caso, sí se entiende que el acreedor ha renunciado a la solidaridad por lo que respecta a la obligación, y en este caso entonces vemos cómo la obligación se transforma de una obligación solidaria a una obligación mancomunada. Los efectos de la renuncia por parte del acreedor a la solidaridad son, en primer lugar, que la solidaridad se extingue solo con respecto al deudor en cuyo favor se ha renunciado. Es decir, con respecto al deudor beneficiario de la renuncia, la obligación se transforma en mancomunada. En cambio, que con respecto a los otros se mantiene en solidaria, como solidaria. Si otro deudor solidario paga la totalidad de la obligación, conserva su acción de regreso por lo que corresponde al deudor mancomunado. En cuarto lugar, en caso de la renuncia tácita, el pago de la cuota parte de un deudor, el acreedor conserva su acción solidaria contra los otros codeudores, pero restando evidentemente ya la parte que fue cobrada del deudor que pagó, y este queda liberado tanto de la solidaridad como frente al acreedor, como de la acción de regreso contra los deudores, porque él cumplió su parte o su cuota parte de la obligación. Entonces, si hay una renuncia del acreedor
por parte de la solidaridad con respecto a un deudor, solo beneficia a ese deudor. Ese deudor, con respecto a ese deudor, la obligación se transforma en mancomunada. ¿Qué pasa si otro deudor paga la totalidad? Bueno, conserva su acción de regreso por lo que corresponde al deudor mancomunado. Es decir, ¿qué pasa si el deudor solidario o si el acreedor renuncia de la solidaridad con respecto a un deudor solidario y se transforma en una obligación mancomunada con respecto a ese deudor y otro deudor paga la totalidad de la obligación, es decir, paga lo que incluye a este deudor mancomunado? Pues en ese caso, evidentemente, quien paga la totalidad de la obligación mantiene su acción de regreso por la cuota parte que le corresponde al deudor mancomunado. Entonces, ven ustedes cómo la renuncia de la solidaridad por parte del acreedor no genera en ninguna manera la liberación de la obligación, sino que transforma esta obligación que tiene una naturaleza solidaria en una obligación de tipo mancomunada. La otra forma de extinción de la solidaridad es el pago de la deuda. De nuevo, en el caso que veníamos hablando de Pedro, Luis y Carlos, que le deben a Juan 900 bolívares, y Pedro agarra y le paga a Juan como deudor solidario la totalidad de la obligación, paga a Juan los 900 bolívares, evidentemente ese pago extingue la solidaridad de todos los deudores frente al acreedor, extingue ese vínculo que hay entre todos los deudores, ese vínculo solidario que hay entre todos los deudores frente al acreedor. Pero, como vimos que uno de los efectos de la extinción de la solidaridad es que la obligación se transforma en mancomunada, producto de esas relaciones internas propias que hay en la solidaridad, todos los codeudores quedan obligados frente al codeudor que pagó en el reembolso o el pago de la cuota parte que cada uno de ellos le corresponde. Entonces, el primer efecto es que cuando Pedro paga a Juan la totalidad de la obligación, la solidaridad se extingue. Pero no solo se extingue la solidaridad, sino que todos los deudores, todos los codeudores, quedan liberados frente al acreedor originario. El acreedor Juan ya no podrá exigir a Luis y a Carlos porque Pedro le pagó la totalidad de la obligación conforme estaba pactado originalmente. Tanto Pedro como Luis como Carlos quedan liberados frente a Juan de esa obligación. Pero en tercer lugar, opera una subrogación legal conforme lo vemos en el artículo 1300.3 del Código Civil venezolano. ¿Qué significa una subrogación legal? Por subrogación entendemos un cambio de posición y por legal nos referimos a que es por mandato de la ley. Entonces, opera una subrogación legal y Pedro se subroga en la posición de Juan por lo que respecta a Luis y a Carlos. Pero esta no es una subrogación total, porque no se coloca exactamente en la misma posición en que estaba Juan con respecto a Luis y a Carlos. Y no se coloca exactamente en la misma posición porque Luis y Carlos no pasan a ser deudores solidarios frente a Pedro por el pago que él hizo, sino que pasan a ser deudores mancomunados. Por eso es que se dice que esta subrogación no es total. Pero además vemos cómo esta subrogación no es plena. ¿Por qué decimos que la subrogación no es plena? Porque
deudor que paga solo tiene derecho a recibir el monto total menos la cuota que a él le corresponde en esa obligación. En el ejemplo que venimos hablando de Pedro, Luis y Carlos, que le deben 900 bolívares a Juan, y Pedro paga a Juan los 900 bolívares, y Pedro se subroga en la posición de Juan, Pedro solo le podrá reclamar a Luis y a Carlos como deudores mancomunados su cuota parte correspondiente, es decir, no podrá pedir los 900, que le devuelvan los 900 dividido entre 2, sino que hay que deducir la parte que a Pedro le correspondía. Si la obligación era de 900, se entiende que a cada una de las partes correspondía 300 bolívares, salvo que se haya pactado algo distinto, y entonces Pedro, que pagó los 900, tendrá derecho a que Luis le regrese los 300 correspondientes a la cuota parte de Luis, y Carlos también deberá reintegrar los 300 que le correspondían de acuerdo a su cuota parte de la obligación que originalmente era con Juan. ¿Cómo se logra o cómo el deudor que paga la totalidad de la obligación logra que se le devuelva la cuota parte que le corresponde? O incluso cómo podría en este caso Pedro pedir a Luis y a Carlos que le reintegren los 300 bolívares que a cada uno de ellos les corresponde. Esto es a través de lo que se conoce como la acción de regreso o acción de repetición, que la vemos en el artículo 1238 del Código Civil, que señala que el codeudor solidario que ha pagado la deuda íntegramente no puede repetir de los demás codeudores sino la parte de cada uno. De eso lo vimos antes entre los efectos. Si alguno de ellos estaba insolvente, la pérdida ocasionada por su insolvencia se distribuye por contribución entre todos los codeudores solventes, inclusive el que ha hecho el pago. Ya vamos a ver este ejemplo específico. Pero ven ustedes, cómo la acción por la cual el deudor que paga la totalidad de la obligación puede exigir al resto de los deudores su cuota parte, o el resto de los codeudores su cuota parte, es a través de la acción de regreso o repetición, cuyos efectos son, en primer lugar, el objeto de resarcir a cada quien. El objeto de esta acción es resarcir a quien pagó la totalidad la cuota parte que correspondía a los otros deudores, a los otros codeudores. Ahora, esta acción no es procedente si quien pagó era a quien le interesaba o le concernía el negocio. Por ejemplo, asumamos que la obligación de Pedro y Juan, la obligación que veníamos hablando de Pedro, Luis y Carlos con Juan, fue con ocasión de un préstamo que hizo Juan a Pedro por 900 bolívares. Y Luis y Carlos sencillamente asumen la obligación porque Juan, para poder prestarle el dinero a Pedro, necesitaba más personas que se obligaran solidariamente con Pedro y así garantizarse el reembolso íntegro del préstamo que le hizo a Pedro. Y Pedro, como estaba en el documento original, va y paga a Juan la totalidad de la obligación de 900 bolívares. 900 bolívares que le fueron prestados a él, no que fueron prestados no que fueron prestados proporcionalmente a los tres, sino que él era verdaderamente el receptor de esos fondos. Pues bueno, si él paga esa obligación donde era él a quien le concernía el negocio, él después no se puede voltear
y pedirle a Luis y a Carlos que le reembolsen su cuota parte, porque quien pagó era a quien le concernía dicha obligación, le concernía dicho negocio. Eso lo vemos o está reflejado en el artículo 1240 del Código Civil venezolano. Finalmente, tenemos la situación con el fiador solidario que se encuentra en el artículo 1833 del Código. El fiador, aunque sea solidario, se liberta cuando, por hecho del acreedor, la subrogación de los derechos, hipotecas y privilegios de este último no puede tener ya efecto en su favor. Fíjense, primero tenemos que tener claro qué es un fiador. Un fiador o la fianza es una garantía personal. ¿Qué significa una garantía personal? Es que otra persona, otro patrimonio, garantiza al acreedor que cubrirá, que pagará la obligación si el deudor principal no lo hace. Es decir, que el fiador no es un obligado principal. El fiador es sencillamente un garante del cumplimiento de esa obligación frente al acreedor. ¿Qué sucede? Que el acreedor o que el fiador, cuando paga por cuenta de la fianza, cuando paga al acreedor la obligación del deudor principal, se subroga en la posición de este deudor principal, de este acreedor principal o de este acreedor. ¿Por qué? Porque el fiador, recordemos, no es el obligado principal, sino que sencillamente es un garante. El obligado principal sigue siendo obligado. Entonces, al haber la subrogación, esta sí es una subrogación que es plena y sí es una subrogación que es total. Al él no ser el deudor principal, el fiador tiene derecho a que el deudor le pague la totalidad de la obligación, y si son varios deudores, que a esos varios deudores paguen de manera solidaria, porque se subroga íntegramente. Ahora, ¿qué pasa si el acreedor coloca en una posición desventajosa al al fiador? Es decir, que por un hecho del por un hecho del acreedor, este hace que las garantías que tenía el fiador o que pudiese tener el fiador se disminuyen. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos ante una obligación que tiene una doble garantía? Tiene una garantía personal, la fianza, pero además tiene una garantía real, tiene una hipoteca. Y el acreedor, antes del pago del fiador, agarra y libera esa hipoteca. Pues bien, si el fiador paga y se subroga en la posición del acreedor, va a estar en una posición más desventajosa que su acreedor. ¿Por qué? Porque al no haber la hipoteca por la renuncia del acreedor, ya él no tendrá un activo sobre el cual cobrar o sobre el cual ejecutar en caso que el deudor no le pague íntegramente la obligación. Es por eso que el Código, en el artículo 1833, sanciona al acreedor que coloca en una posición más desventajosa o perjudicial al fiador, liberando de esa fianza. Es por eso que el Código considera que si el acreedor coloca en una posición de desventaja al fiador solidario, este fiador solidario puede perfectamente ser liberado del cumplimiento de esa fianza, porque su capacidad o su posibilidad de reembolsarse o de obtener el regreso o repetición del deudor principal se ve disminuida por este hecho del acreedor. Ven ustedes entonces cómo estos son
tres efectos importantes de la acción de regreso o repetición. Ya vimos las obligaciones mancomunadas, vimos las obligaciones solidarias y nos quedan por ver las obligaciones divisibles e indivisibles. Esta es una clasificación que nace del objeto de la obligación. En principio, existe una indivisibilidad porque el objeto que debe cumplir el deudor es indivisible. Es decir, que el objeto no se puede picar, no se puede diseccionar, como sería, por ejemplo, la entrega de un carro. El carro usted no puede picar y entregar primero las ruedas, después las puertas, después el volante y así sucesivamente. No, usted tiene que entregar el carro como un todo, de una manera indivisible. Entonces, en principio, el primer tipo de obligaciones indivisibles son aquellos por cuyo objeto se establece de esta manera. También la indivisibilidad puede ser a través de un pacto de cumplimiento o de prestación o de ejecución de la prestación. Es decir, que las partes pueden perfectamente convenir a los fines de facilitar el cumplimiento o la ejecución de la prestación, que aun cuando la misma pudiese ser divisible, como por ejemplo sería la entrega de cantidades de dinero, las partes pactan que sea indivisible. Entonces vemos que la clasificación de estas obligaciones nacen en función a la naturaleza del objeto. Ahora, puede ser que hayan varias personas del lado del acreedor o del lado del deudor, pero que el objeto sea único, que sea indivisible y por lo tanto la obligación la calificaríamos como una obligación indivisible. El hecho de que hablemos de solidaridad, recuérdense que veíamos que en la solidaridad teníamos un único objeto y diversos vínculos, eso no hace que la obligación sea indivisible. Veremos más adelante cuáles son las diferencias entre la indivisibilidad y la solidaridad. Entonces, ¿cómo clasificamos las obligaciones indivisibles? En primer lugar tenemos las obligaciones propiamente dicha indivisibles, que están en el 1250, y es que cuando tienen por objeto un hecho indivisible, la constitución o transmisión de un derecho que no sea susceptible de división. En segundo lugar, tenemos la indivisibilidad creada por el legislador expresamente en beneficio de las partes, con el fin de evitar cumplimientos parciales por la naturaleza del objeto o para cumplir la voluntad de las partes literalmente manifestada. Repito, la indivisibilidad legal, entonces, ordenada por el legislador expresamente en beneficio de las partes, porque entiende el legislador que la idea es que no haya cumplimientos parciales, sino que la idea es que el acreedor o el legislador parte de la idea que el acreedor quiere que le cumplan íntegramente y de un solo pago lo que se comprometió el deudor. También porque el legislador entiende que por la naturaleza del objeto de la obligación o para cumplir la voluntad de las partes libremente manifestada, entonces en este caso la indivisibilidad debe existir en este tipo de obligaciones. Ahora, esta indivisibilidad solo es aplicable entre las partes. ¿Por qué? Porque si hay una sucesión, es decir, si uno de los deudores o uno de los acreedores fallece, en este caso la obligación se transmite a los herederos de manera divisible. Lo vemos en el artículo 1252, que señala que aun cuando la obligación sea divisible,
debe cumplirse entre el acreedor y el deudor, entre el deudor y el acreedor, como si fuera indivisible. Ahí ustedes ven el principio fundamental de que el legislador establece que la indivisibilidad legal tiene por objeto que facilitar el cumplimiento para las partes, es decir, que aun cuando fuese divisible la obligación, debe cumplirse como si fuese indivisible. Si Pedro se compromete con Juan en pagar 900 bolívares, aun cuando usted pueda dividir eso en 3 cuotas de 300, Juan quiere que le paguen sus 900 bolívares, aun cuando la obligación pudiese ser divisible, se entiende que es por mandato legal indivisible. Pedro deberá pagar los 900 bolívares. Ahora, la divisibilidad no es aplicable respecto de los herederos del acreedor o del deudor, a quienes se le transmite la obligación de una manera divisible. Es decir, una vez que opera una sucesión, los herederos reciben esta obligación de una manera mancomunada y por la cuota parte que a cada uno les corresponde, salvo que se den algunos de los supuestos que están establecidos en el artículo 1253, que son básicamente cuando el objeto de la obligación es propiamente indivisible, por ejemplo, la entrega de un carro. En este caso, usted no puede decir que va a dividir la entrega del carro entre tantos herederos como tenga el deudor. En este caso, el deudor que tenga, el heredero que tenga el carro, deberá entregárselo al acreedor. Cuando uno solo de los herederos está encargado en virtud del título, como podría ser el caso de que uno solo de los herederos, por una disposición testamentaria o por un legado, haya asumido la obligación del cumplimiento total de la misma. Entonces, en este caso, el heredero a quien el título le haya concedido la obligación de pagar o de cumplir con la obligación, así sea divisible, con respecto a él es una obligación indivisible. O, en tercer lugar, cuando de la naturaleza de la obligación o de la forma del objeto o de la manera en que los contratantes lo hayan pactado, de esta manera se determine que la intención es que la deuda no se pueda pagar parcialmente. Es decir, que se haya pactado expresamente que aun cuando haya una sucesión, la obligación se considera indivisible. En este caso, no ocurrirá la división de la obligación entre los coherederos o entre los herederos de algún codeudor. ¿Qué pasa en el caso de las cláusulas penales o del pago de daños y perjuicios o intereses moratorios? Vamos a estudiar lo que dice el artículo 1261 del Código Civil. Dice que cuando la obligación principal contraída con cláusula penal sea indivisible, fíjense, la cláusula penal es un accesorio a la obligación principal y la obligación principal se pacta de manera indivisible. Se incurre en pena por contravención de uno solo de los herederos del deudor y puede demandársela ya íntegramente al contraventor, ya a cada uno de los herederos por su cuota parte correspondiente, salvo siempre el recurso contra aquel por cuyo hecho se ha incurrido en la pena. Les explico esta disposición con un ejemplo. Si se ha pactado una obligación de manera indivisible con cláusula penal y uno de los herederos incurre en la falta que origina el nacimiento de la cláusula penal, la obligación se mantiene indivisible. Es decir, que el acreedor puede reclamar tanto al deudor que contravino la obligación como al resto de los coherederos, repito, al heredero que contravino la obligación como al resto de los herederos, puede reclamársele íntegramente el pago de la totalidad de la cláusula penal. ¿Qué pasa?
que aquel heredero que no haya incurrido en la contravención, que no haya sido el causante del origen de la cláusula penal, pero que se vea obligado a pagar por esta disposición, tiene la acción de regreso contra aquel heredero que originó el nacimiento de la cláusula penal. Entonces, en este caso, aun cuando el heredero que pagó no es el que originó no es el quien originó la cláusula penal, por él ser heredero de una obligación que se pactó indivisible y que tiene una cláusula penal que puede ser, que es una cláusula penal accesoria a esta obligación indivisible, ese heredero tiene que pagar la totalidad de la obligación frente al acreedor y puede voltearse al coheredero para que este coheredero le reembolse lo que pagó. Les pongo un ejemplo. Sumamos que Juan y Pedro tienen un contrato de arrendamiento por un inmueble y Pedro fallece y queda su hijo Luis habitando el inmueble. Y Luis debería entregar el inmueble en una fecha, pero no lo hace. Y ese contrato de arrendamiento tiene una cláusula penal de X cantidad de bolívares por cada día de retraso en la entrega del inmueble. Pero además de Luis está el heredero Carlos. Y se pactó que esa es una obligación que era indivisible, la del pago del canon de arrendamiento. Entonces, la cláusula penal que debe pagársele a Juan por el retraso en la entrega o en la devolución del inmueble terminado el arrendamiento, Juan lo puede reclamar perfectamente a cualquiera de los dos herederos, bien sea a Luis o bien sea a Carlos. Recuerden que fue Luis el que no entregó el inmueble a tiempo, o sea, fue él el que causó el nacimiento de la cláusula penal. Pero es Carlos el más solvente y Juan decide demandarle a Carlos y Carlos va y paga esa cláusula penal. Carlos perfectamente se puede voltear y exigirle a Luis que le reembolse lo que pagó por concepto de cláusula penal, toda vez que fue él quien originó el nacimiento de esa cláusula penal. Fue él quien originó que esa cláusula penal se le debiera al acreedor Juan. También es importante que analicemos la primera parte del artículo 1262. Vamos a leerlo completo. Cuando la obligación principal contraída con cláusula penal es divisible, recuérdense que el caso anterior es cuando sea indivisible. El 1262 regula el caso que la obligación sea divisible. Repito entonces, cuando la obligación principal contraída con cláusula penal es divisible, no se incurre en la pena sino por el deudor que contraviniere la obligación y solo por la cuota parte que corresponde cumplir en la obligación principal, sin que pueda obrar contra los que han cumplido. Fíjense ustedes entonces que este es el caso de una obligación que sea divisible. Por ejemplo, la entrega de una cantidad de dinero. Pedro le debe a Juan 900 bolívares, fallece y deja dos herederos que son Luis y Carlos. La obligación pasa en cabeza de Luis y Carlos como divisible. Luis debería 450 bolívares y Carlos debería 450 bolívares a Juan. Y esa obligación tiene una indemnización por daños y perjuicios consistente en el pago de un interés moratorio del 10% anual o del 12% anual, es decir, 1% por cada mes de retraso. Carlos paga oportunamente a Juan los 450 bolívares que le corresponde y Luis, que es el insolvente, no le paga a Juan su cuota parte, sus 450 bolívares, con lo cual empiezan a correr intereses moratorios. En este caso, ven ustedes cómo el legislador establece que no hay obligación por parte de Carlos con respecto a Juan a la indemnización de ningún tipo de daño y perjuicio, sino que únicamente se generarán los daños y perjuicios por Luis
por su incumplimiento en el pago oportuno del capital que le debía, producto de la sucesión de su padre Pedro. Entonces, aquí vemos reflejado donde una obligación que es divisible, pago de una cantidad de dinero, no se incurre en la pena, pago de intereses moratorios, sino solo por el deudor, el heredero del deudor que contraviniere la obligación, Luis, que no pagó los 450 bolívares en tiempo, y solo por la parte que corresponde cumplir en la obligación principal, solo por los 450 bolívares que correspondería al pago a Luis de esa obligación, sin que pueda obrar contra los que han cumplido, sin que pueda obrar contra Carlos, que sí cumplió en tiempo. Ahora, el artículo 1262 en su primera parte señala que esto no sucede cuando, habiéndose establecido la cláusula penal, para que no pueda hacerse pagos parciales. Es decir, es posible que se haya establecido que los intereses moratorios sean intereses moratorios que no sean pagados parcialmente. Puede ser, por ejemplo, que no se pacte un interés moratorio, sino que se pacte una cantidad de dinero adicional. Es decir, por ejemplo, si yo digo que son 400, el retardo en el cumplimiento del pago de la obligación de 900 bolívares son 4 bolívares diarios o 4 bolívares mensuales por cada mes de retraso. Ahí ustedes ven que la cláusula penal se está estableciendo como un monto fijo, 4 bolívares. Y entonces, si un coheredero no origina que el pago no sea completo, es decir, Luis al no pagar se causa la cláusula penal de 4 bolívares por cada mes. En este caso, la pena puede ser exigida por Juan tanto al heredero que incumplió como al otro coheredero. Pero Carlos, en este caso, al pagar los 4 bolívares a Juan por el retraso en el cumplimiento total de la obligación de 900 bolívares, en este caso Carlos se puede voltear frente a Luis y pedir la acción de regreso de esa cantidad de dinero que tuvo que pagar por el incumplimiento de Luis. Entonces ven ustedes cómo en el caso de la cláusula penal que se haya pactado también de manera indivisible o de pago íntegro, en este caso el coheredero sí está obligado, a pesar de haber cumplido con su parte de la obligación, sí puede verse compelido al pago de la cláusula penal y él tendrá su acción de regreso contra aquel coheredero que no haya pagado su parte y que haya originado el nacimiento de esta obligación de indemnización por cláusula penal. Fíjense ustedes entonces que ahí tenemos la indivisibilidad legal. Y finalmente, las partes en uso de su autonomía de la voluntad pueden perfectamente pactar que las obligaciones sean, aun cuando el objeto pueda ser divisible, pueden pactar perfectamente que la obligación sea indivisible, incluso con respecto a los herederos. Aquí estamos hablando de una indivisibilidad convencional porque son las partes que señalan que esta obligación va a ser indivisible y va a ser transmitida incluso a los herederos de una manera indivisible, que va a ser transmitida de esta manera. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones indivisibles? Bueno, desde el punto de vista de los deudores, cada deudor está obligado por la totalidad. En esto se parece o es similar a las obligaciones solidarias, porque recuerden ustedes que igual en las obligaciones solidarias hay un único objeto. Los herederos de una obligación impactada como indivisible, es decir, indivisible convencionalmente, la asumen en esa condición. Si las partes pactaron que la obligación era indivisible, los herederos también la asumen en esa condición.
Fíjense que no pasa lo mismo con las obligaciones solidarias. Una obligación que nace solidaria, si no se dice que es indivisible, pasa a los herederos de manera mancomunada. El heredero a quien se le reclama el pago, es decir, en el caso que vengo señalando de Juan, que Pedro tiene una obligación con Juan, Pedro fallece y deja dos herederos, Luis y Carlos, y Juan decide demandar a Carlos, Carlos puede perfectamente, cuando es reclamado el pago de la obligación, llamar a su coheredero, a Luis, para que se venga a defender y que la sentencia que resulte afecte tanto a Carlos como a Luis. Esto salvo que corresponda al heredero a quien se le está reclamando el interés por ese negocio que se está haciendo. Es decir, como lo señala el 1256, el heredero del deudor de una obligación divisible a quien se le haya reclamado el pago de la obligación puede hacer citar a sus coherederos para que vengan en juicio, a no ser que la obligación sea tal que solo pueda cumplirse por el heredero demandado, el cual en este caso podrá ser condenado solo, salvo sus derechos contra su coheredero. Por ejemplo, si no hablemos que se trata del pago de una cantidad de dinero, sino la entrega de un vehículo que tiene Luis. Entonces, si Juan demanda a Luis para que le entregue el vehículo, no tiene ningún sentido que Luis llame a Carlos para que lo defienda en esa demanda. ¿Por qué? Porque corresponde a Luis la entrega del vehículo que él está poseyendo. Entonces, en este caso ven ustedes cómo no puede el heredero a quien le es reclamado, en este caso Luis, no tiene sentido, no puede llamar a Carlos en la defensa porque Carlos no tiene ningún tipo de interés en ese asunto porque él no posee el vehículo. En materia de solidaridad pasiva, vemos que los efectos son similares con la indivisibilidad con respecto a la compensación de la deuda, la novación, la transacción y la cosa juzgada, cosa que vimos justamente en el video anterior y que no vale la pena que repita en este momento, sino que remítanse a lo que señalé en su momento con respecto a los efectos de la compensación de la deuda, novación, transacción y cosa juzgada en el caso de la solidaridad pasiva. La indivisibilidad, en la indivisibilidad convencional, ven ustedes cómo cada acreedor puede exigir la totalidad de la deuda. En esto igual se parece a la solidaridad activa, donde cada acreedor puede reclamar al deudor la totalidad de la obligación. Los herederos de los acreedores pueden exigir el cumplimiento total de la obligación, pero para ellos deberán caucionar a los demás coherederos. Es decir, si tenemos una obligación donde, por ejemplo, en el caso de Pedro le debe a Juan 900 bolívares de manera indivisible y Juan fallece dejando a Luis y a Carlos como herederos, Luis puede reclamar perfectamente a Pedro la totalidad de la obligación, los 900 bolívares, pero para eso Luis tendrá que caucionar para garantizar que cuando le paguen queden resguardados los derechos de sus coherederos. En materia de interrupción y suspensión de la prescripción, ven ustedes cómo corre en favor de uno de los, la suspensión y la interrupción de la prescripción con respecto a uno de los coherederos aprovecha a los demás coacreedores. Lo que no sucede en la solidaridad, porque ven ustedes que en la solidaridad la suspensión de la prescripción solo beneficia al acreedor en cuyo favor está esa suspensión.
no beneficia a los demás acreedores solidarios. En el caso de la indivisibilidad, tanto la suspensión como la interrupción en favor de uno de los coherederos aprovecha a todos los coacreedores. En materia de remisión, novación, transacción, compensación, confusión, no afecta a los demás coacreedores, quienes solo tendrán en cuenta en favor del deudor la cuota parte de aquel acreedor respecto del cual se liberó dicho deudor. Es decir, si hubo una remisión o una novación o una compensación o una confusión, solo será en favor o será por la cuota parte del acreedor con respecto al cual operó esa liberación. Solo la cuota parte de ese acreedor beneficia al deudor. Por el resto, el deudor estará obligado con los otros coacreedores. Una manera o una cuestión que deben tener importante, que ustedes deben tener en cuenta, es cuáles son las diferencias entre las obligaciones indivisibles y las solidarias, porque se parecen en cuanto a que en ambas obligaciones hay un único objeto, pero existen determinadas particularidades que diferencian la obligación indivisible de la solidaridad. Fíjense que en primer lugar, la indivisibilidad tiene su origen en circunstancias de que hay obligaciones que por su objeto deben ser indivisibles. En cambio, que la solidaridad se deriva de una ficción autorizada por la ley. En segundo lugar, la obligación solidaria se divide entre los deudores o acreedores en caso de herencia. Se divide en cuota parte, mientras que la indivisibilidad, las obligaciones que son pactadas de manera indivisible, pasan con esa condición a los herederos de los acreedores o deudores. En tercer lugar, en la solidaridad activa, recuerden ustedes que solidaridad activa es en la cual hay pluralidad de sujetos, en la parte activa de la obligación hay pluralidad de acreedores. El acreedor puede recibir la totalidad del cumplimiento del deudor sin necesidad de caución alguna. En cambio, en las obligaciones indivisibles, es decir, aquellas que pasan a un heredero o del acreedor, fallece el acreedor y el acreedor deja dos herederos, si uno de los herederos puede reclamar la totalidad del cumplimiento al deudor, pero para hacerlo necesita caucionar para poder exigir el cumplimiento total de la obligación, de manera que queden preservados los derechos del otro coheredero. Y aquí ustedes ven una diferencia entre la solidaridad activa, donde el acreedor no tiene que hacer caución alguna, y la indivisibilidad, donde el heredero del acreedor debe caucionar. Otra diferencia es que en la solidaridad activa, la interrupción de la prescripción aprovecha a los demás codeudores, pero no la suspensión de la prescripción. En cambio, en las obligaciones indivisibles, los coacreedores se aprovechan tanto de la interrupción como de la suspensión de la prescripción. Y finalmente, en la solidaridad pasiva, el coacreedor no puede traer a otro deudor al juicio. Es decir, en la solidaridad pasiva no se tiene que citar a otro deudor, sino que el deudor que es demandado debe cumplir con esa obligación íntegramente y ya él tendrá sus acciones de regreso contra los otros deudores. En las obligaciones indivisibles, el coheredero demandado, es decir, el coheredero que es llamado a juicio, puede pedir perfectamente que se cite a los otros herederos para que lo vengan a defender, salvo el caso del 1256 que veíamos que se trata del caso en que el negocio corresponda a este heredero, como sería el caso de la entrega del vehículo, que fue el ejemplo
que pusimos anteriormente. Entonces, en la solidaridad pasiva, el codeudor no puede traer a otro deudor al juicio, él tiene que responder, mientras que en las indivisibilidad, en las obligaciones indivisibles, el coheredero demandado puede llamar a otro coheredero a que venga a defenderse en el juicio y los efectos de esa sentencia afectarán o impactarán, perdón, disculpen la redundancia, los efectos de esa sentencia impactarán a todos los demandados, a todos los herederos. Con esto terminamos el tema relativo a las obligaciones con pluralidad de sujetos.